Paz a vosotros, amados hermanos. Vamos a hacer un análisis, pero antes de hacer un análisis acerca de la iglesia en la Odisea, voy a invitarlos a que hagamos una oración. Poderoso Dios, que moras en lo más alto de los cielos, te damos gracias, Padre, porque tienes misericordia con nosotros, porque en todo momento, Señor, nuestra vida estás al pendiente de nuestra existencia, pero al mismo tiempo, Señor, tú nos provees de sabiduría para que vivamos conforme a tu voluntad. Gracias, buen Dios, por todo momento que tú nos otorgas y danos la oportunidad, Padre, de escudriñar tu palabra, de analizar todos aquellos aspectos que pudieran favorecer a nuestra vida, aquellos cambios que pudiéramos hacer, que no hemos podido lograr, bendito Dios, por alguna situación. Permite que así sea, que esta reflexión sirva para fortalecer nuestra vida espiritual. Te lo suplico y te lo agradezco todo en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Un gusto, hermanos, que podamos estar reunidos escuchando palabra de nuestro Dios. Hoy nos toca estudiar la iglesia de la Odisea. Es la última iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis, en el cual es enviado un mensaje. Y este mensaje, hermanos, va dirigido al pastor. Dice en el capítulo 3, verso 14, que es donde inicia el mensaje a esta iglesia, y escribe al ángel de la iglesia. El ángel, hermanos, representa el líder espiritual, el líder de la iglesia, que en nuestros tiempos sería nuestro pastor, nuestro líder, el que está al frente de la iglesia. Y lo que busca, hermanos, el Creador es mandar un mensaje acerca de aquellos aspectos que la iglesia no está haciendo bien. Es importante ver que no se dirige, hermanos, a la iglesia. Sí hace observaciones acerca de la iglesia, pero es al líder a quien le está bajando la información, y a su vez el líder tendrá que hacérselo llegar a la iglesia. Inicia de esta forma, hermanos. En el verso 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea, hermanos, era una iglesia ubicada en una zona comercial muy importante de Asia, hermanos. Actualmente, hermanos, esta ciudad está ubicada en la ciudad de Turquía. Esta ciudad, hermanos, era muy importante en tema de comercio. Estaban los principales bancos en esa ciudad, y al mismo tiempo, hermanos, también era una ciudad muy avanzada en el tema de la medicina, y tenía algo importante esta ciudad, hermanos. Esta ciudad no tenía agua. Esta ciudad, hermanos, tenía que traer agua de otra ciudad, y tenía ductos que permitían traer el agua y abastecer a esta ciudad. Estas aguas, hermanos, por lo regular venían de la ciudad de Colosa. Eran aguas termales que salían de ese lugar y lo traían por tuberías, y cuando llegaba, hermanos, ya a la ciudad de la Odisea, ya no estaba caliente, por lo estaba tibia, porque esta ciudad no tenía agua, hermanos. Es importante, hermanos, ver que el Señor, hermanos, empieza a hacer referencia de esta iglesia por lo que sucede o por lo que vive de manera cotidiana. Y vamos a iniciar, hermanos. Este dato es importante porque más adelante lo vamos a entender por qué dice que es una iglesia tibia. El agua tibia, hermanos, en la antigüedad se usaba para hacer vomitar a alguien, para hacerle devolver algo, porque esta ciudad era importante en el tema de la medicina. Entonces, vamos a empezar a estudiar, hermanos. Este mensaje, hermanos, del Señor se introduce con el amén.
El amén, hermanos, habla de que es la conclusión o la terminación o la consumación, hermanos, o es la última palabra que el Señor va a dar a estas iglesias. La Odisea, hermanos, al ser la última, por eso es que ponen en el inicio, hermanos, la palabra amén, porque ya es lo último que va a decir. Es el último mensaje a las iglesias. Sigue diciendo, hermanos, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Lo que el Señor está haciendo aquí, dice que el Señor está refiriéndose, hermanos, o introduce llamándose el testigo fiel y verdadero, es decir, como el que se conoce, como el que conoce y habla verdad. El que es el principio de la creación de Dios, el causante, hermanos, de toda la creación. No. Él se presenta así, hermanos. Se presenta como el testigo fiel y verdadero, en el cual toda persona puede confiar. ¿Sí? En el cual, hermanos, es el creador de todas las cosas. Así se presenta la iglesia. ¿Por qué es importante, hermanos, a diferencia de las demás iglesias, Él se presenta como fiel y verdadero? Recordemos, hermanos, que la iglesia de la Odisea era una iglesia que está ubicado en un lugar donde la ciencia había aumentado demasiado, hermanos, donde la economía, hermanos, de esta ciudad era sumamente importante, hermanos. Entonces, hermanos, era importante recordar los orígenes de la creación. ¿Quién lo había hecho? Habían olvidado, hermanos, el origen de la creación. ¿Quién había creado las cosas? Era muy importante, hermanos, la economía en esta ciudad. A tal grado, hermanos, que la economía, la riqueza, hermanos, había sustituido al Señor de la vida de estos creyentes. Tan es así, hermanos, que cuando fue destruida la ciudad de Colosas, Roma iba a ayudarlos, hermanos, a reconstruirlo, pero ellos no aceptaron, hermanos. Ellos no aceptaron. Esta ciudad por sí sola reconstruyó su ciudad. Entonces eso habla, hermanos, de que era una iglesia orgullosa, una iglesia, hermanos, que no le gustaba depender de nadie, por su riqueza, hermanos. Sigue diciendo, hermanos, yo conozco tus obras, dice el Señor, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. El Señor, hermanos, le hace hincapié, hermanos, que conoce toda su vida, que conoce todo lo que ha sucedido con ellos, que conoce plenamente las obras o vida que lleva la iglesia y aplica las palabras frío, caliente, tibio. Frío, hermanos, como sinónimo de indiferencia, apatía o mundanalidad. Caliente, hermanos, como sinónimo de consagración, santidad, entrega a la obra del Señor. Y tibio, hermanos, como sinónimo de indecisión, inconstancia o participación de lo santo y lo mundano. Así los clasifica, hermanos, que no son entregados a Dios, pero tampoco son entregados al mundo. Están en un punto medio. Hacen lo santo y al mismo tiempo hacen lo mundano, hermanos. Pero le hace una observación, hermanos. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá ya te definieras. Ojalá ya te decidieras de qué lado vas a estar. ¿Por qué no se decidían, hermanos?
eran indecisos, no sabían, hermanos, si seguir a Dios o seguir las cosas del mundo. Les comentaba, hermanos, que era una iglesia rica, donde el comercio, hermanos, y los principales bancos de Asia, hermanos, de Asia Menor, ahí se hacían las transacciones más importantes del comercio. Entonces, todos estaban en sus negocios y olvidaban hasta cierto punto lo importante, hermanos, que era atender las cosas que Dios les pedía. Esa iglesia, hermanos, creía estar bien delante del Señor, entregándoles solo una parte de su vida y tiempo. Si recordamos, hermanos, que el primer y más grande mandamiento es, dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 22, versos 37 al 38. Habían olvidado, hermanos, que era más importante amar al Señor con todo su corazón. ¿Qué había pasado, hermanos? Habían sustituido al Señor por sus riquezas. También hay una parte de la Escritura de Mateo 10:37, dice, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Quiere decir, hermanos, que la iglesia, hermanos, había sustituido a nuestro Dios por todo aquello material que tenían, hermanos. Toda su riqueza, hermanos, había sido sustituido, o Dios había sido sustituido, hermanos, por la riqueza de esta iglesia. Y sigue diciendo, hermanos, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta parte, hermanos, es interesante porque como no te has definido, dice, por la indecisión que tú tienes, te voy a vomitar. Les comentaba al inicio, hermanos, que el agua caliente en aquel entonces, hermanos, servía para hacer que las personas, una vez que tomaban una agua tibia, hermanos, hacía que vomitara a la persona y pudiera sacar todo aquello que no le hacía provecho, hermanos, en su organismo. Es por eso, hermanos, que el Señor le dice, por cuanto tú no has definido tu situación, no formas parte de mi cuerpo. Entonces yo te voy a desechar, es lo que le quiera entender el Señor en esta parte. Lo hace hace una similitud de lo que ellos vivían, hermanos, en aquella ciudad, con aspectos que ellos pasaban todo tiempo. Les decía, hermanos, que el agua a la ciudad de la Odisea siempre llegaba ya tibia, por el tramo que tenía que recorrer, hermanos. Sigue diciendo, hermano, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ante su concepto, hermanos, aquella iglesia se encontraba bien y se sentía sin necesidad de nada, mas el Señor le hace saber su concepto y sobre todo la lamentable condición en que se encontraba. Aquella iglesia, hermanos, se sentía con bendición,
rica, satisfecha, sin necesidad de nada, el Señor le hace saber que era desdichada, miserable, pobre, digna, hermanos, de lástima, ciega y desnuda, incapaz de ver o percibir su condición. Quizá que aquella iglesia abundaba en bienes materiales y esto la había cegado, pues no era rica en los bienes espirituales. Esto, hermanos, se asemeja mucho a lo que hoy nos acontece, hermanos, en nuestra vida diaria. Hoy el aspecto material o el recurso material, hermanos, se ha vuelto sumamente importante. Y lo vemos, hermanos, en algunos lugares. Hay iglesias, hermanos, que sin duda son de una economía alta, templos majestuosos de algunas organizaciones, pero también encontramos templos pequeños, en condiciones muy humildes, hermanos. Esta iglesia, hermanos, al estar en una ciudad importante, no dudo, hermanos, de que hayan tenido un templo, un lugar donde reunirse muy cómodo. No dudo, hermanos, que su aportación económica, hermanos, en la iglesia, hermanos, era sin duda, hermanos, generosa. Y ellos creían, hermanos, que por tener todo este recurso, hermanos, material, hermanos, a su disposición y tener una fuerte economía, hermanos, estaban bien delante de Dios. Sin embargo, el Señor, hermanos, les hace ver que ellos creen que son ricos, pero en verdad no lo son pobres. Le hace ver, hermanos, la miseria en la que viven, porque en el aspecto material eran ricos, pero espiritualmente estaban alejados de Dios, eran pobres, eran sumamente pobres, tenían todo menos a Dios. Y sigue diciendo, el Señor le amonesta con las siguientes palabras, hermanos. Le dice, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta ciudad, les comentaba, hermanos, era muy reconocida por el tema de la medicina. Y tenían el colirio, hermanos, que servía para atender infecciones de los ojos. Y quiero que meditemos en esto, hermanos. Dice, el Señor invita a aquella iglesia que adquiera de Él oro refinado, hermanos, en fuego, que en verdad puede hacer rico al hombre delante de Dios. La verdadera riqueza espiritual se adquiere por la fe, hermanos. Quiero que vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, verso 5, que dice así, hermanos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que aman? Dice la palabra, hermanos, que ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Qué faltaba en la iglesia de la Odisea, hermanos? Que fueran ricos, pero ricos en fe, no en riqueza material, hermanos.
También, hermanos, quiero que vayamos al libro de los Salmos. ¿De dónde emana, hermanos, esa riqueza? Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19, versos del 9 al 10. Voy a darle lectura. Dice así, hermanos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado. La palabra de Dios, hermanos, representa ese oro afinado, esa riqueza que Dios ofrece al ser humano. La palabra de Dios, hermanos, era lo que le faltaba a la iglesia de la Odisea. Necesitaba esa riqueza, hermanos. No era solo conseguir el recurso material, era también hacerse rico, pero en la palabra de Dios. También en el libro de Mateo, hermanos, Mateo capítulo 6, verso 20, verso 20, vamos a ver que el mismo Señor Jesús dice las siguientes palabras: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La invitación de Jesús es: hagan tesoros. Es válido hacer tesoros, es válido hacerse rico, pero en la palabra de Dios. Y hagan tesoros, dice, donde no haya riesgo de que ese tesoro les sea arrebatado. Algo es cierto, hermanos. La iglesia de la Odisea había hecho riquezas, pero en riquezas terrenales, que en cualquier momento, hermanos, podían ser quitados porque estaban en la tierra, porque los delincuentes podían hurtar, hermanos, esa riqueza. La invitación de Dios, hermanos, al pueblo, a la iglesia de la Odisea, era que hicieran tesoros, pero un lugar donde no pudieran perder esa riqueza, donde esa riqueza permaneciera todo el tiempo de su vida, que ellos fueran ricos. Por eso es que el Señor le dice: yo te amonesto, que de mí compres oro refinado. Yo te llamo la atención para que de mí consigas esa riqueza que aún te falta. Las vestiduras blancas, la justificación que viene al hombre que se ha entregado a Cristo. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La intención del Señor con la iglesia de la Odisea, hermanos, es que sus vestidos fueran blancas, que limpiaran sus vestimenta, hermanos, con la sangre del Cordero. ¿Qué representaba, hermanos, el que estuviera sucia su vestidura? Que descubrieran su situación, que se vieran sucios.
que la gente lo señalara, hermanos. Cuando una persona en la calle, hermanos, va con su ropa sucia o ropa en condiciones no correctas, hermanos, llama la atención. Y las miradas, hermanos, están sobre de él. Y la gente lo juzga, lo señala, hermanos. Por eso dice el Señor que tus vestiduras sean blancas, para que no se descubra tu vergüenza, para que no se descubra su situación. Cuando dice no se descubra la vergüenza de tu desnudez, no se refiere, hermanos, a que estés sin ropa, se refiere, hermanos, a que se descubra tu ignorancia acerca de Dios, que desconoces de Dios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, verso 21. Esa vergüenza, hermanos, ¿qué representa? Romanos capítulo 6, versos 21 y 22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice la parte, hermanos, para que no sientas vergüenza de tu desnudez. Como les comentaba, hermanos, es los frutos que obtenían, los frutos, la forma de vida que tenían, eso es lo que hacía que se avergonzaran. Dice esta parte de Romanos, ¿qué frutos tenías que te hacían avergonzar en la antigüedad? Hay cosas, hermanos, que nos avergüenzan de nuestra vida pasada. Cuando nos recuerdan, hermanos, sentimos que hicimos lo incorrecto, que estuvimos mal. Y lamentamos, hermanos, haber hecho esa situación. Esto, hermanos, es lo que le quiera entender nuestro Dios a la iglesia de la Odisea. Que entienda que lo que está haciendo le está ocasionando vergüenza delante de la sociedad. Que sus frutos no son los correctos. Y sigue diciendo, hermanos, dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Quiere decir, hermanos, que en su concepto de ellos estaban bien. Ellos creían que hacían lo correcto. El colirio, hermanos, es usado en el tratamiento de algunas enfermedades e infecciones de los ojos. De ahí que el Señor hace la aplicación de que el hombre unja sus ojos con este medicamento, haciendo referencia a la unción del Espíritu Santo, que es el remedio para la ceguera espiritual. Y el hombre pueda ver entre lo que le perjudica y lo que le beneficia, entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo que es santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Era curioso, hermanos, porque en esa ciudad se usaba mucho el colirio, porque era una ciudad avanzada en la medicina, hermanos. Sin embargo, el Señor toma este medicamento, hermanos, este tratamiento, para hacerle ver a la iglesia de la Odisea que de nada sirve que en esta ciudad exista el colirio, porque pareciera, hermanos, que la iglesia no tiene vista, no ve que está mal. Y la invitación que Dios le hace es, unge tus ojos con colirio.
para que veas y te des cuenta de la condición en que te encuentras. A veces, hermanos, es complicado y sumamente difícil darse cuenta que está en el error. Pero le dice, no lo hagas con ese tratamiento, hazlo con el Espíritu Santo. Unge tu ojo con el Espíritu Santo para que puedas ver y te des cuenta de tu situación. Puedas discernir entre lo santo y lo profano. Quiero que vayamos al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 20 al 27. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 2, verso 20 primero. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas. Y vemos en el verso 27, ahí mismo del capítulo 2 de Primera de Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué hace la unción, hermanos, del Espíritu? Nos enseña, hermanos. Y nos hace, dice, permanecer en la verdad. La invitación, hermanos, que Dios le hace a la iglesia de la Odisea es, unge tu ojo con el Espíritu, para que el Espíritu te enseñe, te muestre en qué condición te encuentras. Es una invitación hermosa, hermanos, porque habla de un Dios amoroso que busca corregir lo que aún no se ha podido corregir, lo que no se ha podido encauzar. Su mensaje continúa, hermanos. El Señor hace saber a esta iglesia que aunque sabe la condición en que se encuentra, la cual es merecedora de reproche, hermanos, porque no está haciendo correctamente las cosas. Él, por cuanto la ama, hermanos, la llama al arrepentimiento. Vamos al verso 16. 18, perdón. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para revestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Y viene la parte interesante. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, sumamente interesante, hermanos, cuando el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. A pesar, hermanos, de que la Odisea, la iglesia de la Odisea, los hermanos de la Odisea, hermanos, no estaban haciendo correctamente las cosas, habían perdido, estaban cegados, hermanos, en otras cosas. Esta parte, hermanos, el Señor dice ha reprendido a esta iglesia y esperaba que aquel mensaje le fuera saludable, hermanos.
Es por ello que la llama a que fuera más celosa por las cosas de Dios y sobre todo que se arrepintiese de la equivocada apreciación que tenía de su condición espiritual. Hoy, hermanos, nuestro Dios también nos reprende, porque nos ama. Siempre va a ser más sano, hermanos, corregir a tiempo que a destiempo. Y es lo que el Señor hace. Yo te reprendo y te castigo porque te amo. Debes ser más celoso y arrepiéntete y no sigas haciendo lo mismo. Sigue diciendo, hermanos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el verso 20 de capítulo 3. El Señor, hermanos, siempre está llamando, dispuesto a intimar con quien lo reciba. Es aquel que presto está para ser con quien quiera ser con él. Las puertas, hermanos, se abren de adentro. Por eso el Señor dice, aquí yo estoy, toco, llamo, pero no puedo abrir porque yo estoy afuera. Quien tiene que abrir la puerta es la persona que está dentro. Pero si tú abres, dice esta parte, yo entraré a ti, estaré contigo. Y no tan solo estaré un momento contigo, estaré toda la vida contigo. Esto es lo que le dice a la iglesia de Laodicea. Si tú quieres, podemos estar siempre juntos. Pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que seas celoso en las cosas de Dios. Y termina, hermanos, su mensaje enunciando la promesa para el vencedor. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. El Señor, hermanos, promete un lugar en su trono al vencedor, así como el que ha vencido y se encuentra con el Padre en su trono. Quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 7, verso 21. No es poco lo que Dios, hermanos, está ofreciendo. Mateo capítulo 7, verso 21. Dice así, hermanos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces quiere decir, hermanos, que la promesa del Señor, el que venciere, dice, se sentará con él en su trono. No todos, hermanos, no todos podremos tener esa dicha de sentarnos con el Señor, de ver al Señor. Ahí mismo en capítulo 25, verso 34 de Mateo, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Quiere decir que hay una recompensa importante, hermanos.
no es menos lo que Dios ofrece. Estar en el trono de Dios, hermanos, en la presencia de Dios, es un regalo que no tiene precio. Pero no todos podrán llegar ahí, hermanos. Y concluye, hermanos, el mensaje, como todos los demás, invitando a la reflexión a todo aquel que ha tenido la bienaventuranza de leer u oír las palabras de este libro del Apocalipsis. Dice, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero cerrar con esto, hermanos. Los mensajes que fueron enviados a las diferentes iglesias las hizo llegar Dios porque tenían algo que perfeccionar, algo que mejorar, hermanos. La intención de Dios, hermanos, era corregir a tiempo, hacerle ver en qué condición se encontraba. La iglesia de la Odisea, hermanos, no es la excepción. Era una iglesia importante, sin duda, hermanos. Mucho, muy importante. De ahí la importancia de que el Señor, hermanos, la reprendiera. Hoy, hermanos, en esta ciudad de la Odisea solo quedan ruinas. Quiero que meditemos en esto, hermanos. Muy probablemente, hermanos, algunos al escuchar el mensaje, hermanos, de parte de nuestro Dios, cambiaron su vida en esta iglesia. Pero muy probablemente, hermanos, algunos también no lo hicieron. Nada, hermanos, en esta vida es eterno. Todo, hermanos, va avanzando y el Señor tiene el control de las cosas. Hoy esta iglesia, hermanos, se asemeja muchísimo a lo que hoy vivimos. Hoy nuestra vida, hermanos, está involucrada mucho en el trabajo, en la economía. Hoy, en nuestros tiempos, hermanos, nuestra mayor preocupación es la parte económica. Cada vez nos alcanza menos para mantener a nuestras familias. Cada vez se gana menos, cada vez se trabaja más horas. Cada vez la vida se vuelve más difícil. Y empezamos a caer en el riesgo de lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Nos empezamos a afanar por el dinero. Y perdimos, hermanos, la esencia que es nuestro Dios. Es una iglesia, hermanos, que tenía todo a su disposición, hablando espiritual, hablando materialmente. Pero carecía, hermanos, de todo lo espiritual.
que no sea ese final, ese caso con nosotros. Estas cartas, hermanos, nos sirven para reflexionar, para meditar, para entender que a veces hemos dejado lo más importante. Deseo, hermanos, que nuestro Dios los bendiga grandemente y que el Señor, hermanos, nos reprenda como lo hizo con esta iglesia. Y que nos diga, hermanos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean pues celosos y arrepiéntanse. Que ese sea el sentir siempre de nosotros, hermanos. Que la reprensión de nuestro Dios sirva siempre para mejorar, para ser mejores. Que el Señor los bendiga grandemente. Paz a ustedes.